Buenos días, familia Calasanz. El día de hoy estamos con el padre Alejandro Vázquez en nuestro espacio La Biblioteca de. Tenemos el gusto de presentarles la Biblioteca de Alejandro Vázquez. Hola Alejo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hamilton, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo ha sido tu experiencia en este nuevo viaje? Bueno, pues estar aquí en España, en la provincia de Betania, ha sido una experiencia maravillosa, la verdad. Conocer lo que significa la Escuela Pía, pues fuera de las fronteras de nuestra provincia de Nazaret, de Colombia, Ecuador y Perú, pues también a mí me llena de alegría, de esperanza, de ver que San José de Calasanz siempre se renueva, ¿no? Y está aquí también sembrando en los niños y en los jóvenes como mucha esperanza, buena educación y capacidad de salir adelante. Entonces ha sido muy, muy positiva la experiencia aquí. Coincidiste con la época de pandemia. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? Tener que llegar y pues prácticamente estar aislado de toda esta comunidad. Sí, pues realmente yo llegué, estuve un poco enfermo antes de la pandemia y después me recuperé, estuve unas semanas allí en el colegio trabajando y ya entramos en pandemia, pues fue dolorosísimo porque ustedes han escuchado las noticias y España e Italia fueron los países que más duro golpeó la pandemia y el número de contagiados fue grandísimo. Nosotros llegamos a 270.000 contagiados en un momento y fallecieron casi 30.000 personas, especialmente mayores, las personas mayores. Entonces, muchos de las familias que nosotros atendemos y de personas mayores que conocemos y que son abuelos o abuelas de los niños del colegio o vienen a la iglesia a la Eucaristía con nosotros durante la semana y los fines de semana, pues los conocimos y fallecieron. Entonces fue muy doloroso también verlo, compartir el sentimiento como de impotencia a nivel global y ver también que la humanidad, que nosotros pues somos muy frágiles y en cualquier momento perdemos como la capacidad también de seguir viviendo, ¿no? De la vida que nos ha regalado Dios. Entonces yo creo que después de esta pandemia, o bueno, no ha pasado todavía, pero aunque aquí está un poco más controlada y aunque tenemos rebrotes y demás, pero bueno, ya aprendimos una gran lección, ¿no? Y creo que la primera lección que aprendimos es a valorar más la vida, las relaciones con los demás, la comunicación con las personas que amamos, también reconocer que somos muy finitos y que en esa finitud pues hay que luchar la vida y mostrar a la gente la presencia de Dios, ¿no? Que siempre es esperanzadora y llena de vida. Entonces esta pandemia, por lo menos a nosotros como comunidad, nos hizo aprender eso, nos hizo conocernos más, precisamente porque para mí pues era nuevo todo y me ayudó también a conocer más a mi comunidad, a los juniores que acompaño, a los sacerdotes con los que comparto la vida y pues también soy el superior de esta casa, a las personas valiosísimas de la Fraternidad Escolapia también, que es un grupo bastante numeroso de profesores, de padres de familia, de gente que está vinculada a la espiritualidad nuestra y al carisma nuestro, y a los niños y a los jóvenes también de otro país, que también tenemos inmigrantes y vienen de Colombia, de América Latina, de África, de Centro Europa. Es una experiencia muy bonita, muy diversa, pero con mucha fuerza también vital en este colegio, ¿no? De las escuelas pías de Aloche se llama. Qué bueno. En Colombia, tú eras el formador de la casa del seminario Calasanz. ¿Vas a hacer lo mismo en España? ¿Esa es tu función? Sí, sí, yo en la provincia de Nazaret era el asistente provincial de formación continua, se llamaba como el servicio que yo estaba cumpliendo allá y estaba encargado como en tres direcciones, ese asistentazgo provincial era la formación inicial de los chicos que vienen al seminario Calasanz y quieren ser sacerdotes escolapios, la formación permanente, que es la formación de todos nosotros como religiosos escolapios y nuestros itinerarios formativos a lo largo de la vida, que acompañan la vida de crecimiento espiritual, teológico, académico, intelectual, etcétera, y la formación de la fraternidad, de, de este grupo también de personas que hacen parte pues de la participación en las escuelas pías.
Digamos que ese era como el servicio que yo cumplía allá. Aquí el servicio es específicamente ser formador de los juniores. Los juniores son los jóvenes que están en formación inicial, que quieren ser sacerdotes escolapios y que están en una de las etapas ya intermedias, algunos finales, de su preparación para el sacerdocio y la profesión solemne. Entonces estoy allí con ellos. Ellos son básicamente asiáticos. Tengo 5 indonesios, uno de Timor Oriental, un español y un italiano. Es como el grupo de juniores a los que yo acompaño aquí y somos 4 sacerdotes. Qué bueno. Dentro de la experiencia que tuviste en Colombia, ¿tú también nos apoyabas o eras la persona responsable, el bibliotecario de la Casa del Seminario Calasanz? Y en el trabajo que vinimos desarrollando, intentando y poner en marcha el proyecto de red de la red de bibliotecas Calasanz, tú eras el líder de ese proyecto y queremos saber si esta experiencia la pudiste aplicar en España, cómo encontraste la realidad de la Biblioteca de España. Bueno, en Colombia, en Nazaret fue una experiencia también larga, con el acompañamiento también tuyo y de los bibliotecólogos de los colegios, por lo menos los de Bogotá. Fue una experiencia y un servicio, pues esto se llama el bibliotecario provincial también, y estaba encargado de la biblioteca provincial que queda en el Seminario Calasanz. Entonces, este era como el servicio un poco de tener, porque para nosotros los escolapios las bibliotecas también hacen parte de la riqueza histórica y cultural y espiritual de lo que nosotros somos. San José de Calasanz siempre nos invitaba a tener buenas bibliotecas para que los escolapios fueran muy bien preparados para precisamente darle toda esa preparación a los niños, a los jóvenes y a los que no tenían la posibilidad de acceder también a maneras de educarse de calidad, ¿no? Entonces ha sido un valor agregado a nuestra vida escolapia y por eso es tan importante mantener las bibliotecas. Entonces, en el Seminario Calasanz está la biblioteca provincial. Fueron años de acompañamiento, de aprendizaje, de entender algo que yo no entendía, que era todas las cuestiones de la bibliotecología. No soy bibliotecólogo, pero sí aprendí mucho de ustedes, los bibliotecólogos de los colegios Calasanz de nuestra provincia, y a lo largo de los años pues fue un servicio que fui cumpliendo y enamorándome también, ¿no? De los libros, de organizar, de tener este patrimonio en nuestras casas. Entonces lo valoro muchísimo y creo que es algo muy importante. Y hoy pues yo lo primero que hice con estos ojos de bibliotecólogo, entre comillas, fue llegar a esta casa y ver que la biblioteca no estaba pues en el orden que estaba, ¿no? Ya después de aprender tanto y de mirar la realidad de la biblioteca, de las bibliotecas con otros ojos, pues aprendí. Entonces lo primero que llegué a hacer acá fue arreglar la biblioteca, y bueno, empezar a mirar a ver cómo la podíamos organizar en su estructura, en sus contenidos, en su manera también física de estar organizada. Entonces, bueno, ha sido una ventaja que tenemos un gran espacio dentro de nuestra casa, del juniorato, porque los juniores también van a la universidad, estudian filosofía y teología. Entonces, básicamente, ese es como el contenido de nuestra biblioteca, ¿no? Y entonces la empezamos a arreglar con todo el material que tenemos de Calasanz, lo producido por la orden, que es muchísimo en estos 400 años. Este es un gran porcentaje de nuestra biblioteca. Después sigue la parte teológica y exegética, que son estudios aplicados a la teología, estudios muy específicos de nosotros. Después sigue toda una colección especializada en teología fundamental y las derivaciones de la teología, moral, sistemática, trinitaria, bueno, como cosas muy específicas nuestras, obviamente. Después sigue todos los documentos y diccionarios del Concilio Vaticano II, que fue pues para la vida de la Iglesia y para nosotros como religiosos, pues el hito en donde se transformó y se le dio una nueva línea y una nueva dirección a la Iglesia, a partir de los años 60. Después sigue toda una parte de espiritualidad, de espiritualidad, de la vida espiritual para alimentarnos un poco en el interior.
Hay un gran porcentaje también de pedagogía, pues obviamente nosotros somos maestros, entonces hay un gran porcentaje. Aspiramos a tener un poco más porque no teníamos mucho. Y por último, terminamos con una variedad de ya gustos un poco más de la comunidad y de las personas que han pasado por acá. Entonces tenemos de literatura, de filosofía también mucho, de sociología, de antropología cultural, de, sí, básicamente como eso, de estas materias de iconografía también, mucho de historia del arte y cosas así. Entonces, básicamente ya les hice como el recorrido físico, ya me la sé de memoria, el recorrido físico más o menos de la biblioteca. ¿Cuántos libros aproximadamente tienen en este momento? Pues bueno, nosotros hicimos tres fases. Primero fue la organización física, entonces teníamos un problema también de maltrato de libros, pues por la falta de mantenimiento, hongos también con muchos, entonces descartamos esos libros y ya después de hacer esa primera labor, hace 3 semanas aprovechamos un poco la pandemia también para sistematizar y tener como un dato de esto y tenemos 2.586 libros en este momento. Aquí la semana pasada adquirimos otros libros, más o menos unos 500 o 600 libros de colecciones especializadas en teología de otra biblioteca en la ciudad de Valencia, que pertenece también a esta provincia de Betania, porque tienen muy buena colección y no queríamos como abandonarla. Esta casa se cerró porque no hay escolapios allí hace algunos años. Entonces nosotros pues viendo y escuchando que esta biblioteca tenía pues colecciones muy valiosas de estudios filosóficos y teológicos, pues fuimos por ella la semana pasada, lo recolectamos, contamos más o menos que son entre 450 y 500 libros que se sumarán. Entonces tendremos básicamente unos 3.000, casi 3.000 volúmenes aquí. Qué bueno. Normalmente ustedes allá o ellos compran ese material o es como nos estás diciendo que reciben las donaciones o los libros de cada sacerdote los ubican ahí también o cada uno tiene su biblioteca personal. Hay tres fuentes con la cual nosotros alimentamos las bibliotecas comunitarias. La primera fuente, como tú lo dices, son donaciones o búsquedas de libros, de buenas colecciones de libros que nosotros vemos que hay en otros lugares que no se están utilizando. Esa es la primera fuente. La segunda fuente es que en comunidad nosotros también decidimos qué se necesita, cómo se actualiza cada año la biblioteca. Entonces, sobre todo que esta es una biblioteca para los jóvenes en formación, entonces es una biblioteca que se mueve mucho más y tiene más circulación, porque ellos tienen diferentes asignaturas en la universidad, entonces les interesa un libro, van leyendo libros en la universidad y esos libros nosotros tenemos como el criterio y la política formativa de ir comprándolos y adquiriéndolos para no estar sacándoles copia o parcialmente, que eso pues aquí tampoco es permitido y es mejor tener el libro original, no solamente para lo que las personas que los están utilizando ahora, sino para los que vienen atrás. Esa es la segunda fuente. Y la tercera, también en nuestras habitaciones tenemos como la posibilidad, la provincia nos da la posibilidad de comprar libros personales, con gustos personales, de cosas que a cada uno de nosotros pues nos llame la atención y esos libros, si la persona ya lo decide, los puede donar a la biblioteca con ciertas condiciones, ¿no? Condiciones físicas, de no maltrato, no subrayados, no, sino, no completo el libro, que esté en buenas condiciones para que merezca, digámoslo así, estar en una colección de biblioteca que va a durar por 100 años más, ¿no? Esta biblioteca tiene más o menos unos 20 años, entonces aspiramos a que dure otros 20 años más, ¿no? Por lo menos. Esas son como las tres fuentes de alimentación de una biblioteca como la nuestra. Qué bueno. Dentro de la colección como tal, la que nos estás contando, la general, y de tu biblioteca personal, ¿cuál crees que es el libro que se destaca o el que más te llama la atención? Bueno, aquí hay muchísimos. Dentro de los 2.500, pues podríamos escoger muchos. Yo escogería, mi gusto personal también tiene que ver mucho con lo que yo soy, ¿no? Pues religioso escolapio, entonces aunque también estudié comunicación social y periodismo, sí, mi línea de lectura básicamente es más sociología, antropología, cultural y espiritualidad también, iconografía. Son como básicamente mis puntos claves de lectura. Entonces aquí atrás
detrás de mí, pues tenemos toda una colección grandísima de material que ha producido la Orden de las Escuelas Pías, pues para todas las bibliotecas pues, del mundo. Entonces hay unos libros maravillosos que tienen muchísimos años, ya se los voy a mostrar un momento. Eh, Son gigantescos también, pero es de la colección más valiosa que nosotros tenemos por su valor histórico. Si ustedes lo pueden ver, es un libro que tiene casi 200 años, es de las colecciones más valiosas, que es el argumento que se utilizó para beatificar a uno de los grandes escolapios de nuestra historia que vivió con Calasanz y fue el primer formador y el maestro de novicios en la época de Calasanz, que se llamaba Pedro Casani. Entonces, es toda la propuesta para que el mismo Calasanz impulsó y los posteriores escolapios para, pues para reconocer también su santidad y toda la labor que hizo en las escuelas pías. Entonces son dos volúmenes de esto. Pues obviamente está en latín, es un libro que está en latín y lo tenemos muy, muy, muy cuidado porque solo al tocarlo ya sus hojas son pues muy delicadas en este momento. Entonces, esta es una de las colecciones más valiosas que tiene, digamos, esta biblioteca. Otra de las colecciones más valiosas, o a mi gusto personal, pues tenemos mucho de historia del arte. Yo sé que al padre Carlos Retana le gusta mucho la historia del arte. Entonces, un libro favorito mío es la iconografía rusa, la iconografía en general. Pero aquí hay bastantes libros, me he encontrado de iconografía eh, oriental. Y la iconografía es muy bonita porque no solamente es un estilo de arte, sino es una manera de orar y de conectarse pues interiormente con nuestra experiencia de fe. Entonces, contemplando los cuadros y la iconografía, pues ese es el objetivo de estos iconos desde su nacimiento, ¿no? En la época bizantina, pues tratar de contemplar la presencia del Señor Jesús y el Dios Trinitario. Entonces, me gusta mucho no solamente observarlas y verlas, sino pues orar con ellas. Hace 20 días, después de la pandemia que pudimos por fin salir, fui a una librería y me compré este libro que se llama Teología de la Vida Religiosa. Me gusta muchísimo pues seguir actualizándome en cosas de la vida religiosa, me interesa mucho cómo se va escribiendo y se van haciendo como actualizaciones de nuestra vida y nuestro lugar en esta sociedad contemporánea, también me parece muy bonita. Y ya de gustos un poco más así, que me gustan a mí, ya más desde mi profesión más civil y no tanto religiosa. A mí me gusta mucho George Orwell, escribió dos libros que son clásicos, súper clásicos, de la rebelión en la granja y otro pues su autobiografía han marcado mi lectura desde que yo estudiaba ahí en el Colegio Calasanz de Bogotá. Están allí y yo creo que los leí cuando estaba como en 10.º grado o en 11 en el colegio y marcaron también como una línea de pensamiento muy interesante a mí, que no se descarta y que se puede seguir analizando con estas categorías que regala él hoy el mundo, ¿no? Cómo está, un poco peor de lo que él decía. Entonces, a nivel económico y a nivel de justicia también social y de cosas. Me gusta mucho este libro que me leí en esta pandemia también de Martin Luther King, pues uno de los grandes políticos que también a mí en política me gusta mucho y en la manera como transformó la historia de los Estados Unidos y la segregación racial. Esos son mis temas favoritos. Me estoy leyendo uno de Garrido que se llama Cuestiones para discernir. Garrido es un filósofo que lo que hace es escribir este libro sobre cuestiones de la vida, ¿no? Cuestiones que no necesariamente son preguntas religiosas, sino que son preguntas de la existencia humana. Lo acabo de empezar la semana pasada y habla sobre el mal y sobre la muerte y sobre la vida. Entonces está como muy interesante cómo entendemos nosotros los seres humanos el mal,
cómo entendemos, cómo sobrellevamos el dolor y el sufrimiento en la vida, ¿no? De qué nos agarramos, que no es una propuesta, como les digo, necesariamente religiosa, sino existencial de todos los seres humanos, ¿no? Cuando nos preguntamos qué es el mal y cuál es el sufrimiento, o cómo el ser humano asume y sobrevive ante el sufrimiento, y aquí ahora en esta pandemia con todas las desgracias pues de las muertes y los fallecimientos de muchos de las personas que hemos conocido y de las que no, pues yo creo que es un buen libro. Y el último libro que me ha llamado la atención es José Luis Martín Descalzo. Este sí es filósofo y teólogo, ya una colección de libros que hizo también en el año 89, que ya son bastante pues viejos dirían los de ahora, pero que son razones para ser feliz, razones para amar, razones para la alegría y razones desde la otra orilla. Entonces es una serie de análisis que no tienen ninguna expectativa de volverse como una cátedra sobre la existencia y la vida, sino buscar dentro de la cotidianidad razones para ser felices, yo creo que es como el anhelo de muchos de nosotros los seres humanos. Razones para amar, que es lo que mueve e impulsa el corazón también de la humanidad. Razones para la alegría en esta tristeza contemporánea, ¿no? No es solamente por la pandemia, sino que yo lo que veo aquí, lo veía en Nazaret, en Colombia, y lo veo aquí en España. Hay muchas razones para no ser felices y alegres profundamente, ¿no? Que enganche lo que es realmente el ser humano. Y José Luis Martín Descalzo da como desde muy sencillito desde su vida, pues hace el recorrido y da como unas claves así para por qué no nos damos cuenta que el ser humano puede ser feliz muy a pesar de las circunstancias de dolor y sufrimiento en las que se vive, sin desconectarse de la realidad, pero teniendo profundamente una convicción de que hay algo por dentro del ser humano que nos hace luchar, salir adelante, como lo hemos demostrado también ahora en esta pandemia, ¿no? Más o menos, son estas cosas que yo voy leyendo y voy como recogiendo de la biblioteca. Qué bueno que estás leyendo bastante. Estás aprovechando el Sí, tiempo al máximo la pandemia ayuda. de todo lo que me contabas, todo el trabajo que has venido haciendo dentro de la biblioteca, pues valioso rescatar que siempre pues tengamos un tiempo para la lectura, para analizar, para reflexionar pues regalarnos ese tiempo y ese espacio de lectura. ¿En qué lugar te sientes más cómodo cuando realizas la lectura? ¿Cuál es tu lugar preferido? Mi lugar preferido en la casa, en la comunidad, siempre ha sido como un lugar donde yo pueda leer en silencio y tranquilo, sin que me molesten y me perturben. Yo necesito mucho silencio y mucha concentración para que lo que leo realmente llegue como al alma. Entonces busco muchos lugares mientras tengan esa condición. Entonces a veces leo en la capilla de la comunidad, que a veces por ahí no pasa nadie, ninguno de nosotros a ciertas horas no hay nadie, entonces leo allí porque es un sitio delicioso, silencioso también, tiene aire acondicionado y como estamos en, en verano y estamos aquí llegando casi a los 40 grados, es uno de los espacios que ahora me gusta mucho. En la misma biblioteca aquí es un lugar muy tranquilito para leer y demás. En mi habitación, básicamente yo leo por las noches o por las mañanas en algún momento cuando puedo y me gusta leer allí. Y hay una terraza aquí también bonita, lo que pasa es que el calor no permite, los 40 grados no permiten, pero hacia las 10 de la noche ya puede uno salir ahí a esta terraza y leer. Son como los lugares así que he descubierto aquí en esta nueva comunidad en donde he podido como leer y estar así muy concentrada en mi lectura. Dentro de esos hábitos de lectura que mencionabas antes, de cómo reciben el material, que lo rayan, subrayan, ¿cuáles son tus hábitos de lectura? ¿Te gusta subrayar los textos o escribir aparte? No, yo siempre escribo aparte, siempre tengo como un cuadernito al lado y alguna cosa que me gusta la escribo porque eso me sirve para una clase, me sirve para una homilía en la Eucaristía, me sirve para un diálogo personal, para un acompañamiento. Entonces lo necesito y como pues en estos últimos años he trabajado en bibliotecas, pues sé que el libro también es un valor, ¿no? Unos dicen que lo subrayan para hacerlo, no, yo no soy capaz de subrayarlo. Siento que ese libro le puede servir a otra persona, entonces ese es como el criterio. Entonces yo nunca
trato de que cuando yo los lea y los relea o los use, le queden a otra persona en perfectas condiciones. Así quisiera yo que me entregaran un libro usado de segunda mano. Entonces yo, mis hábitos es escribir alguna cosa por fuera o utilizar un post-it y anotar, y después ya cuando yo ya no lo necesite le quito todas las cositas y lo entrego. Lo dono a la biblioteca o eso. No, no suelo quedarme con los libros que leo. Realmente siento que son un valor comunitario y no tanto personal. Aunque me sirvan a mí y los lea primero, también le sirven a otro. Entonces no, no guardo mucho en mi habitación libros. Los que voy leyendo, a menos de que me gusten mucho y sienta que los pueda leer otra vez, los dejo en mi habitación. Si no, los traigo aquí a biblioteca. Bueno, Alejo, esos serían como los temas que queríamos conocer, saber un poco cómo estaba la realidad ya, cómo ha sido tu experiencia y si de pronto nos puedes regalar o nos puedes mostrar un poco esa maravillosa biblioteca. Ah, la biblioteca, bien. Entonces, bueno, no es muy grande, pero sí, bueno, es suficiente para esto. Lo que yo les decía un poco, pues aquí empieza como la biblioteca, aquí está la terraza que les digo, bueno, no se ve muy bien. Aquí empieza toda la colección de la orden. Estamos todavía pues como en esto de sistematización y catalogación, entonces está todavía con títulos así que estamos tratando pues de arreglar, incorporar. Esta es toda la parte de exégesis bíblica y de, bueno, todo el estudio bíblico, lo que les decía. Aquí está mi comunidad, aquí es nuestra casa, está hacia el fondo y allá va pasando un junior, ahí está, con mascarilla y todo. Él es Gregorio de Indonesia. ¿Ah? Necesito la llave ¿De? de los canales de la... Ah, espérate, ya te los doy. Ya. 2 minutos. Esta es la parte de la teología, de estudios teológicos. Aquí, más o menos, como me ha enseñado mi mentor en bibliotecología Hamilton, entonces dejar los espacios necesarios para la ampliación y para las cosas. Aquí está toda la parte de derecho canónico, escatología y Concilio Vaticano II. Aquí está toda la parte de espiritualidad, obras generales y bueno, toda esta es como la más grande, espiritualidad. Esta es la parte de pedagogía y esta es la parte también un poquito de vida consagrada y cosas de nosotros. Esta es una colección de revistas que nosotros tenemos de la orden y aquí están los libros que les mostraba aparte, en un lugar aparte. Por eso está un poco desocupado, que son libros pues con la mejor, los más valiosos para nosotros. Aquí tenemos una gran mesa para leer y disfrutar aquí de las lecturas y de las cosas pues comunitarias. Aquí también nos reunimos, aquí también pues tenemos reuniones de todo, entonces aquí tenemos pues televisor y ordenador, el computador para hacer alguna reunión y demás. Es un sitio muy cómodo y se siente aquí uno muy bien. Qué bueno, Alejo. Muchísimas gracias por haber participado en este espacio, la Biblioteca D, y pues agradecerte por esta oportunidad, permitirnos pues entrar a tu biblioteca, conocer más, conocerte un poco más a ti, y que este sea el momento para agradecer tu servicio, todo el apoyo que nos diste aquí en Colombia, pues gracias a ti se inició el proyecto de la red de bibliotecas Calasanz y pues que pues más adelante les vamos a tener la oportunidad de presentar a toda la comunidad y pues prácticamente fuiste uno de los pioneros y pues muchas gracias por haber trabajado, seguir mis consejos, poderme apoyar y llevarme la idea en todas esta locura No en de todo, pero en la mayoría y darle un poco de realidad a este proyecto tan bonito que es poder tener organizadas nuestras bibliotecas para el servicio de toda la comunidad. tener una biblioteca en casa no es solamente decir que leemos cosas y poner un estante y tomarnos una foto, es decir, que somos muy intelectuales, sino tener una biblioteca en casa es tener un gran valor humano e histórico y ¿por qué no existencial, ¿no? Yo los invito a que lean, a que descubran que las bibliotecas de verdad siguen siendo una de las grandes convicciones del ser humano,
que aunque en esta era digital existan los ebooks y todo lo que quieran, pero una biblioteca siempre es un goce poder tener el libro, poder apreciar todo el esfuerzo que hacen los autores por escribir cosas interesantes, maravillosas, de lo que a ustedes les guste, de los temas que les interesen. Entonces yo los invito a que accedan a esas bibliotecas, vayan también. Aquí yo he disfrutado muchísimo de lo poco que he podido salir de bibliotecas públicas maravillosas aquí en Madrid, y así mismo lo hice en Bogotá en su momento. Entonces disfruten mucho, de verdad que los invito a que gocen de la lectura y de esto que nos queda a nosotros, sobre todo en esta sociedad hoy que le interesa poco como alimentar el espíritu y la cabeza. Necesitamos seguir alimentándonos como seres humanos de otras ideas, de otras personas que se han dedicado muchos años de su vida a alimentar a la humanidad de manera intelectual y de manera bonita, espiritual, interior, lo que quieran, ¿no? Entonces los invito a que vayan a las bibliotecas, compren libros, disfruten de la lectura, sobre todo en este tiempo que sería más propicio para eso, ¿no? Muchas gracias. Familia Calasanz, los esperamos todos los viernes en este espacio, la Biblioteca de. Muchas gracias a todos y los esperamos en nuestras próximas transmisiones. Recuerden que las personas que quieran participar de este espacio nos pueden escribir al correo biblioteca@csb.edu.co. Muchas gracias, familia Calasanz, los esperamos.